Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 99 del manga de Spy Family. Sí, guardianes, la misión número 99, quedamos a una del capítulo 100 del manga de Spy, y tras un mes casi sin capítulo entre descansos de Tatsuya Endo y el propio y ese capítulo extra que nos regalaron hace 2 semanas, bueno, veremos qué ha ocurrido esta semana, que si os acordáis, guardianes, en el último capítulo nos quedamos todavía con ese tremendo flashback, tremendo pasado y la relación entre Henderson y Martha. Veremos qué ha ocurrido esta semana, así que vamos allá, guardianes. Bueno, guardianes, de este capítulo número 99, el primer punto que quiero hablar es el valor de la valentía. Y es que, guardianes, el capítulo 99 comienza un poco donde acaba el 98, es decir, en ese momento en el que se encienden las alarmas sobre un ataque aéreo en medio del, en este caso, de la celebración, del baile de graduación. Vemos cómo se tienen que meter todos los alumnos y profesores en un refugio, aunque realmente pues esto ha sido una falsa alarma, ya que un avión enemigo estaba volando cerca del espacio aéreo de Ostania. Entonces, pues debido al peligro que esto puede generar, pues acaba con la fiesta de graduación por esa precaución. Vemos cómo en ese momento Martha tiene la posibilidad de hablar con Henry, pero no se atreve a contarle sus sentimientos. Lo único que le dice es que solo quería que me felicitaras. Y la respuesta de Henry es que enhorabuena por graduarte, sigue esforzándose. Y aquí Martha termina un pensamiento diciendo que nunca se arrepentiría más de haberse tragado la valentía. Y es que, guardianes, el valor de la valentía es fundamental en ciertos momentos, y sobre todo en lo que es el punto del amor, porque las oportunidades en la vida muchas veces se dejan pasar pensando que ya tendrás una oportunidad más adelante, pero hay veces en la vida en las que las oportunidades se te presentan una vez y no vuelven. Entonces hay que ser valiente para tomarla, para digamos decir lo que sientes, aunque te lleves la hostia, es decir, en el sentido de que te digan que no, pero lo has intentado, por lo menos has tenido la valentía para decidir y para dar tus rienda suelta a tus sentimientos, aunque luego no sean correspondidos. Pero aquí Martha siempre se quedará con esa sensación de no haber hecho lo que debería hacer en ese momento y lo que hubiera cambiado su vida con esa decisión. El segundo punto, guardianes, que quiero hablar es un poquito la conversación que tiene Henderson y Martha a través de las cartas, que creo que narrativamente está muy bien. Y es que tras lo que es el baile, pues hay un pequeño time skip dentro del flashback. Ya vemos a una Martha dentro de lo que es la academia militar, y decide expresar sus sentimientos hacia Henry pues a través de las cartas, pero lo hace de una manera muy indirecta. La primera carta, por ejemplo, que le manda, lo que le establece fundamentalmente es que el entrenamiento finalizará e irán al oeste, que le espera en la estación de Botzen para decirle algo. Pero ¿qué ocurre? Todas estas cartas tienen que pasar por los superiores o por el grupo seguramente de comunicaciones o de contingencias. Y claro, cuando se dan lugares y fechas que son clasificadas, pues se van a borrar de todas estas cartas. Por tanto, Henry no aparece, ya que esa carta va borrada. Entonces no puede quedar en un sitio que está, en este caso, borrado. Vemos más cartas por parte de tanto Martha hacia Henry como Henry hacia Martha. Vemos una primera carta de Martha diciendo que está lejos de Berlín. Le pregunta por las clases, pues un poco reuniones del TEN. Y que tiene muchísimas misiones y que le seguirá escribiendo hasta que vuelva. Vemos la respuesta de Henderson, que le dice que donde esté debe asegurarse de cumplir las normas. Vemos que es una carta que es más entre un ex profesor y una alumna, más que en alguien que pretenden tener una relación sentimental. Pero vemos diferentes correspondencias, una en la que habla Martha de una medalla que va a recibir medallas aunque echa de menos la escuela, mientras que pues, Henry le dice que es tutor de primaria y que tiene muchos alumnos impertinentes como ella. O una segunda carta en la que intenta Martha ponerle celoso, diciendo que un chico guapo la ha invitado a comer. Sin embargo, que vemos aquí como la respuesta de Henry pues tampoco es, digamos, muy acertada, diciendo que comer profundiza la amistad.
Pero ¿qué ocurre, Guardianes? Que esa correspondencia les mantenía unidos. Sin embargo, lo que ocurre cuando una guerra se agrava es que cada vez se puede realizar comunicaciones escritas de una manera menos seguida, es decir, con disminuyendo bastante. Y aquí, Guardianes, tenemos que tener en cuenta que Henry no entiende, no comprende la situación. Creo que los mensajes son muy claros de Martha respecto a los sentimientos, a pesar de no ser tan directa. Henry, a pesar de ser un tío inteligente, un profesor, alguien, no es muy locuaz porque deja pasar. Al final, luego veremos cómo al principio dejó pasar su oportunidad Martha y luego será Henry el que descubra sus sentimientos y se dé cuenta que ha dejado también pasar la oportunidad. Y esto se conecta, todas estas cartas se conectan con el principio que os comentaba del valor de la valentía, pero en este caso desde el punto de vista de Henry y su falta de comprensión de los sentimientos, Guardianes. El tercer punto, Guardianes, que hay que hablar es el valor del patriotismo, porque Guardianes, vemos a un Henry que cada vez tiene más ansia de recibir esas cartas por parte de Martha, ya que esa comunicación es algo genuino que tienen entre ellos, algo que les hace sentir bien, algo que les saca de esa continua referencia a la guerra que se pueden hacer entre las propias reuniones de los profesores o con los padres, porque al final cuando hay guerra en un determinado país todo gira en torno a la misma. Y tras esto, Guardianes, vemos como un oficial del ejército se planta en donde se encuentra la academia militar de Martha, indicando que la guerra está produciendo una emergencia clara en el ejército de Ostania, y el ejército popular de la misma ha decidido crear lo que se ha llamado como Batallón de Defensa Especial Femenina, a la que se puede presentar cualquier mujer voluntaria que haya tenido cierto grado de preparación militar. Esto será considerado como un acto honorable y tienen que pensar en todas las personas que se quedan en su patria. Vemos claro que esto genera muchas dudas entre las compañeras de Martha y la propia Martha, porque se establece la dicotomía entre el deber con tu patria de defenderla y el miedo a morir que genera la guerra. Pero, Guardianes, aquí se produce un momento tremendo en el que una de las compañeras de Martha les dice que no es algo voluntario, que esto es una amenaza, que si no se presentan voluntarias no podrán garantizar el bienestar de sus familias, están forzadas a hacerlo. Además, escuchó al comandante oficial decir que los de arriba están empeñados en ejecutar a los desertores, que en este caso no serían desertores, Guardianes, pero si no van voluntarias posiblemente serán ejecutadas. Y aquí vemos como Martha es la primera que levanta la mano entre lágrimas y entre esa sensación de miedo, ya que si va a morir ejecutada igualmente prefiere vencer a un enemigo y estar más cerca de la victoria y la consiguiente paz. Lo que supone la creación, Guardianes, del Batallón de Defensa Especial Femenino, que sale en la prensa y todo el mundo aplaude la valentía y lealtad de estas mujeres que irán con los hombres al frente de batalla. La verdad, ese momento en el que vemos a Henry viendo la prensa y viendo esa noticia de la creación del Batallón de Defensa Especial es tremenda. El miedo que se le pone en la cara, el susto, porque sabe que ahora mismo Martha se encuentra en muchísimo peligro. Y aquí, Guardianes, quiero analizar qué asco, qué situaciones se generan en la guerra, cómo tienes que decidir, tienes que obligarte sin haber estado preparadas realmente, porque tienen una pequeña preparación militar, pero no suficiente para ir a un campo de batalla, pero no les queda otra, porque sus familias son amenazadas, es posible que tengan represalias si no van voluntarias, e incluso ellas mismas puedan ser ejecutadas por no acudir de una manera, entre comillas, voluntaria. Es tremendo como lo que supone la guerra en los países y lo que suponen las decisiones y esos sentimientos y esa pérdida de humanidad que para mí genera este tipo de conflictos. El cuarto punto, Guardianes, de este capítulo es la visión de la guerra que tiene Donovan Desmond. Y es que, Guardianes, tras esta noticia de la creación del Batallón de Defensa Especial Femenino,
Henry decide crear un debate en su clase con una pregunta muy sencilla. ¿Se puede detener la guerra en este mundo? Y habrá gente que tenga que defender el sí y gente que tenga que defender el no. Y Guardianes, quien tiene que defender el no es un muy jovencito Donovan Desmond, la verdad, un diseño muy iluminado en el sentido de los ojos muy vivos en comparación al Donovan Desmond que conocemos, el padre de Damian, que parece un cadáver andante. Y la verdad es que da un discurso realmente espectacular, diciendo que la guerra no desaparecerá, y la historia lo ha demostrado. Incluso si desaparecieran todas las armas del mundo, no acabaría la guerra, ya que el ser humano en sí es mentiroso y va a pensar que el enemigo puede tener armas escondidas. Mientras exista este sentimiento de sospecha, es imposible que lleguemos a la paz. Además, que no conocemos los sentimientos de los demás, pero es que también ocultamos los nuestros, por tanto es muy difícil llegar a un acuerdo. Yo quiero la paz, comprendo lo importante que sería resolver las disputas hablando, pero aunque haya recursos en abundancia, aunque la política y la tecnología se desarrollen de una manera similar, no creo que terminen las disputas. Y mientras se produce, Guardianes, este pedazo de discurso, vemos paneles del horror de la guerra que está viviendo Martha, con obuses, con trincheras. La verdad es que es espectacular. Y Guardianes, creo que Donovan Desmond ha hecho una radiografía perfecta de por qué en gran parte se producen las guerras. Porque a pesar de que pueda haber recursos abundantes, que pueda haber una política, una tecnología, un desarrollo similar en los países, siempre se da a tener miedo de que el país vecino, entre comillas, pueda tener armas, pueda tener un desarrollo superior que pueda poner en peligro tu soberanía o tus propios recursos. Por eso es tan peligroso términos como el racismo, la xenofobia, todo ese tipo de sentimientos es lo que acaba generando o llevando a las guerras. Entonces creo que es un resumen realmente corto, digamos, pero es un resumen bastante bueno de por qué en el mundo siempre van a haber guerras. El quinto punto, Guardianes, es por fin la comprensión del amor por parte de Henry. Porque vemos a un Henderson que, a pesar de este debate que os estaba hablando, de las ideas que da Donovan, que son muy interesantes, y que alguien como Henry, que adora la educación, debería motivarle, pero es que ni eso le motiva. Lo único que le hace albergar algo de sentimiento son las cartas de Martha, y vemos cómo recibe la última de ella diciendo que no se encuentra bien, que no puede ni comer, que siempre tiene un sueño, en el que Henry da un discurso. Después todos se dan la mano, pero sus manos están embarradas y no puede unirse a ellos. Por tanto, lo único que puede decir es: lo siento, Henry, cometí un error, fui una mala alumna, cabeza dura, lo siento, quiero verte. Y Guardianes, en ese momento Tatsuya Endo nos regala un panelazo de Henry cayéndose las lágrimas de una manera espectacular, en el que se da cuenta, empieza a entender sus sentimientos y solo puede decir varias palabras: yo también quiero proteger a esta chica. Se ha dado cuenta tarde de sus sentimientos, y esta sería la última carta que recibiría de Martha. Vemos como Henry prepara una carta, pues diciéndole primero: para mi amada Martha, hablando de la preocupación que le supone, las hojas del té, incluso hablando de practicar el baile para cuando vuelvan, pero sobre todo dejando una frase clara: por favor, Martha, vuelve, vuelve, vuelve. Pero vemos como Henry se va a dar de bruces con la realidad cuando, al ir a enviar esa carta, escucha una noticia en la radio diciendo que el ejército de Ostania Superior asedia la capital de Minsk, y habrá que darle condecoraciones al regimiento número 99, donde estaba el batallón de defensa femenino, que gracias a su valeroso sacrificio han conseguido obtener la victoria. Y vemos la absoluta desesperación de Henry, dándose cuenta que se dio cuenta tarde del sentimiento de el amor que profesaba por una Martha que en ese momento se supone que había perdido. Es espectacular, pero es que la carta de Martha diciendo lo del sueño de Henry, da un discurso y todos se dan la mano. Me da la sensación que lo que quiere hacernos demostrar aquí Martha es que su sueño es que alguien encarnado en la figura de Henry da un discurso que
motiva a la gente, ya sea de diferentes bandos, a cogerse de las manos, a dejar la guerra y unirse juntos. Y ella, debido a todo lo que está sufriendo, tiene las manos embarradas y no puede sujetarse porque está viviendo lo peor de la humanidad, que es la guerra, la muerte, el conflicto armado. Me parece tremendo cómo se puede dar estos tips en algo tan sencillo como una carta. Espectacular, de verdad, la narrativa de Tatsuya Endo en este capítulo. En sexto lugar, guardianes, hay que hablar de la desesperación de Henry tras la noticia de la, entre comillas, muerte de Martha. Porque aquí volvemos a tener un pequeño time skip dentro de este flashback y vemos como un oficial del ejército de Ostania acude a la escuela de a dar un discurso patriótico diciendo que ustedes son el futuro de este país. En la escuela les enseñarán el patriotismo para defender al país y les enseñarán sobre todo el valor, como tuvieron las mujeres que se ofrecieron voluntarias, que ya sabemos que no fue voluntarias, pero aquí vemos como un Henry Henderson totalmente demacrado, algo que no hemos visto en el personaje, para el discurso diciendo que deje de decir chorradas, que intentan utilizar las muertes de estas mujeres como propaganda, que ellas solo han sido víctimas de esta absurda guerra que no se tenía que haber producido. Y vemos cómo tras estas palabras de Henry, pues es detenido, le pegan una auténtica paliza, sale vivo, no es ejecutado por quién es, porque aparece, en este caso, el padre de Henry diciendo que ha manchado el nombre de los Henderson y tiene que cambiar su forma de actuar, o de lo contrario no volverá a enseñar. Entonces Henry tiene que doblegarse, tiene que dejar de lado su orgullo, porque si quiere hacer lo que más quiere, que es enseñar a las nuevas generaciones que van a seguir los próximos 10, 20, 30, 40 años, tiene que dejar su orgullo, comerse su orgullo. Vemos como Henry pues acaba doblegando, es decir, comiéndose el orgullo, volviendo a las clases que en este caso se retrasaron porque estaba encarcelado, y vemos como tiene una muy chula conversación otra vez con Donovan Desmond. Este le dice que es un idiota, que perdonen, pero es un idiota, que los humanos son tontos y poco pragmáticos, que deberían ser mucho más pragmáticos. Pero aquí Henderson le da una lección claramente a Donovan, diciendo que si hicieran eso, la historia de la humanidad se hubiera acabado, si se rindiesen, si no fuesen capaces de pelear por sus objetivos o por sus ideales, además de que se quedarían sin trabajo, y esto es algo que al propio Donovan no le gustaría, ya que sus clases son muy divertidas. Aquí, guardianes, hay otro toque, otra crítica que me parece brutal, que ver cómo ese oficial intenta utilizar las muertes en este caso las miembros del batallón de defensa especial femenino como propaganda, como forma de adoctrinar, algo que en la actualidad, en nuestro mundo, lo vemos. Es decir, cómo políticamente se ha utilizado las muertes, ya sean en terrorismo, ya sean en guerras, las muertes de personas para hacer propaganda, para hacer discursos, para hacer narrativas, para adoctrinar, y es algo asqueroso. Y es que me parece una crítica brutal toda esta parte, y cómo Henry lo demuestra muy muy claramente, guardianes. Y ya, guardianes, entrando en el último punto, el amor imposible de Martha y Henry, porque vemos que hay otro time skip en el flashback, y aquí el narrador nos lleva después de la guerra entre el este y el oeste. Hubo muchas bajas entre ambos bandos, y vemos cómo van volviendo los soldados, pero la persona que esperaba Henry que volviera nunca volvió, en este caso Martha. Vemos como el padre de Henry le está regañando, le está dando un ultimátum, diciendo que él ha fastidiado el anterior matrimonio concertado, aunque ha vuelto a concertar uno nuevo y no permitirá que se niegue. Y vemos cómo el capítulo va acabando con la boda, es decir, sí, al final no va a haber historia de amor entre Martha y Henry, porque él está casado, un matrimonio que él no quiso, con una persona que no amaba, pero que por las relaciones, por dictamen de su familia, por no ser valiente, otra vez el término valentía, y decir que no, que él no se va a casar con alguien
que en este caso que no amaba, pues termina teniendo esta boda concertada. Pero Guardianes, el capítulo acaba con, bueno, digamos en cierto lugar en la frontera de Westalis, en donde vemos una Martha muy herida que empieza a despertar en una cabaña y con el mensaje del editor de Tatsuya Endo diciendo sobrevivió al duro campo de batalla. Vaya final que Guardianes nos deja la duda si en el próximo capítulo, que es el 100, que puede, por eso me genera la duda, veamos el final del flashback con la vuelta de Martha y ver cómo va a poder soportar, en ese caso, ver cómo Henry está casado con otra mujer y que su amor es absolutamente imposible. También quiero ver la reacción de Henry cuando sepa que Martha está viva. Y sobre todo, Guardianes, me parecería brutal que, digamos, algún antepasado, digamos, el abuelo o yo creo que sería el abuelo a lo mejor de lo que es Becky, de los Black Belt, le ayudara, y por eso esa relación que tiene casi de abuela con la propia Becky de Martha estaría muy chulo y sería una conexión brutal, joder, no lo voy a mentir. Y bueno, Guardianes, ya para terminar el vídeo, que me ha quedado largo de narices, pero es que qué pedazo capítulo, es que es un capítulo increíble. Es que si el 97 y el 98 me parecen tremendos, este aquí me parece el pick de este flashback. Todo lo que se toca, los valores, los conceptos tan filosóficos que se tocan entre los dos personajes principales de este flashback, en este caso Martha y Henry, lo que supone el horror de la guerra, el adoctrinamiento, todo, incluso todo conectado con Donovan Desmond, un Donovan Desmond que empezamos con este capítulo a descubrir también parte de su ideología, un personaje que tiene que ser fundamental, pero que en el manga prácticamente no conocemos, y aquí empezamos a ver cositas muy interesantes. Es que lo tiene todo, y luego ese final, la boda de Henry, el despertar de Martha, ver si todavía vamos a tener algo más de flashback y ver la reacción a todos estos sucesos, a que Martha esté viva y a que Henry ya se haya casado. Y la verdad, Guardianes, tengo que decir que seguramente sean de los 3 mejores capítulos de todo Spy Family, y hacía tiempo, seguramente desde el pasado de Kuma en One Piece, que no veía un flashback que me molara tanto, que me parecería que tocara conceptos tan potentes como este. Y es que, joder, llevamos 3 capítulos en los que, porque es Spy Family en el sentido que es el profesor Henderson, Martha, y digamos está muy conectado pues con personajes como, bueno, Damian, Anya y la propia Becky en el caso de Martha. Pero, Guardianes, es que aquí qué comedia hay. Spy Family es comedia ligera, pero es que estos 3 capítulos me parece más de una obra de drama, de conceptos mucho más filosóficos que de una comedia ligera como es Spy Family. Es que creo que se está empezando a producir algo que ya os comentaba en mis vídeos donde empecé a analizar el anime de Spy Family, que me daba la sensación de que toda esta comedia ligera iba a ir, cuando viéramos el pasado de muchos de los personajes, iba a ir mutando hacia una trama mucho más oscura, la guerra, todo lo que va a suponer. Y, Guardianes, no me estoy equivocando cada vez más, y este pasado de Henry y Martha es que me parece sublime, un pick, para mí pick de Spy Family. Bueno, Guardianes, y antes de acabar, que se me olvidaba y no lo he indicado en la opinión general, Guardianes, se ha confirmado que ya se encuentra en producción la 3ª temporada, la Season 3 del anime de Spy Family. Hay un pequeño hay un pequeño póster en el que vemos a Bond y a Anya tumbada encima de Bond. No se ha dado ningún tipo de fecha ni posible estación del año en el que pueda ser estrenada. Da la sensación que normalmente suele ser un año después de lo que es la presentación de la misma o de la noticia de la producción. Por tanto, hablaríamos de la Season de primavera o de verano de 2025. Pero la Season 3, Guardianes, de Spy Family es un hecho.
Y poco más, guardianes, por nada, si os ha gustado este análisis largo, vuelvo a decir, de cojones del capítulo número 99 del manga de Spy Family, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo porque ya ha tenido currete. Suscribiros al canal, que siempre es importante para seguir creciendo. Ya sabéis, os traigo de todo. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, si os ha flipado tanto como a mí, si os parece que estamos ante uno de los mejores momentos de Spy Family en cuanto a valores, en cuanto a significado de la obra y ese tono mucho más oscuro y más adulto que está cogiendo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.